Jalil y Zeynep bailaban delante de todos. Continuaron en perfecta armonía. El baile terminó y ellos se quedaron en sus movimientos finales. Todos los miraban y comenzaron a aplaudir. Si bien algunos miraron esta imagen con admiración, también hubo otros que se sintieron perturbados por ella. Especialmente Orhan. Jalil miró el rostro de Zeynep, luego cerró los ojos y bajó la cabeza. Zeynep, en cambio, no podía quitarle los ojos de encima. Jalil abrió los ojos y sus miradas se encontraron. Jalil parecía un poco perturbado por esta situación. Mientras tanto, cuando los vio cara a cara, apretó los puños con ira. Jalil miró a su alrededor y lentamente se volvió hacia Zeynep. El juego ha terminado. Volvamos ahora a la realidad, afirmó. Zeynep no podía entender lo que pasó, pero en sus ojos había decepción. Lentamente sus manos se separaron. Zeynep lo miró a la cara un rato más, pero Jalil se dio la vuelta y se alejó. Zeynep quedó parada en medio de la pista. En ese momento, la tía astuta dijo a quienes la rodeaban para qué era necesario bailar. Gulan dijo: ¿Por qué dijiste eso, tía? Pensé que fue muy lindo. Su tía se molestó por esto y dijo: ¿Cuánto amas las tonterías? Jalil dejó a Zeynep y fue con su tía. Zeynep lo miró con los ojos llenos. Todavía estaba esperando frente a la pista. Orhan dejó la mesa y caminó hacia Zeynep. Zeynep miró a Orhan, que se acercó a ella. Orhan dijo: no es agradable que una chica tan hermosa se quede en la pista, y le tendió la mano. Le pidió a Zeynep que bailara. Zeynep miró a su alrededor y lentamente se volvió hacia él. Lo siento, estoy muy cansado y necesito descansar, dijo. Orhan cerró la mano y la bajó. Mientras tanto, Jalil no podía quitarles los ojos de encima. Se sintió aliviado cuando vio que Orhan rechazó su oferta. Zeynep y Orhan se sentaron juntos a la mesa. Jalil y su familia estaban en la mesa de al lado. Zeynep miró a Jalil con decepción. Jalil miró hacia otro lado. En ese momento sonó el teléfono de Zeynep. Era su hermana llamando. Señor, hermana, está bien, ya vuelvo, dijo y colgó el teléfono. Se volvió hacia Orhan y le dijo: necesito irme urgentemente. Mi abuela me necesita. Orhan dijo: está bien, te dejaré ir. Antes de responder, Zeynep miró a Jalil, que estaba de pie en la mesa de al lado. Jalil lo miraba sin autorización. Zeynep asintió con la cabeza a Orhan y caminaron juntos hacia la salida. Jalil estaba cuidándolos. Zeynep no les quitó los ojos de encima hasta que subieron las escaleras. Se dijo a sí mismo: ella se fue con ese hombre. Esto le preocupaba, pero ni siquiera dio un paso para ponerle fin.